Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista general, pero también aplicada a los recursos humanos. Nuestro podcast, como sabéis, es Conectando Tecnología con Recursos Humanos. Y para ello hoy tenemos a nuestra invitada especial, a Carla Debat, directora de Sostenibilidad de Certificación DA+. Carla, bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Como sabes, nuestro podcast, constantemente vamos hablando de temas relacionados con recursos humanos. Somos un poco frikis de los recursos humanos y la tecnología. Nos apetecía mucho compartir este espacio contigo, pues porque es verdad que la sostenibilidad es un tema que aplica hasta ahora a grandes empresas, ahora empresas de más de 250 empleados. Seguramente en un futuro no muy lejano aplicará ya a pymes no cotizadas, porque el de las cotizadas ya tenemos un calendario establecido que probablemente se retrase, pero bueno, ahí está, hay una fecha concreta. Pero sí que nos parecía interesante compartir hoy o ver tu visión, ¿no?, de cómo nos preparamos las pymes. Somos un canal en el cual también hablamos mucho bajo la voz de las pymes, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas aquí en España, que, como he repetido varias ocasiones, es nuestro tejido empresarial en España. Entonces, bueno, queríamos como también, ya sabemos que hay mucha normativa a cumplir para las pymes, pero también empezar a preparar a los empresarios en decir, oye, en un horizonte no muy lejano, así es como nos tenemos que empezar a preparar en todo el tema de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Sí que me gustaría que nos dieras un enfoque general de lo que es la sostenibilidad y luego entraremos un pelín más en lo que es recursos humanos, ¿no? Así que cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo afecta la sostenibilidad o qué implica las memorias de sostenibilidad para las empresas a fecha de hoy? Y seguro que cambiará en un futuro, pero a fecha de hoy. Cuéntanos, Carla. Sí, pues bueno, ahora mismo, claro, hay muchos esquemas de sostenibilidad. Nosotros certificamos esquemas en base a normas voluntarias, ¿no? A normas internacionales, estándares internacionales, esquemas de certificación propios y luego, pues, en este caso, para la parte de memorias de sostenibilidad, pues a partir de legislación, ¿no?, que se establece que haya pues una verificación y en este caso una verificación por una entidad de tercera parte, ¿vale? Vale. Ahora mismo, claro, las pymes están exentas, ¿no?, de presentar ese reporte de sostenibilidad, aunque realmente, ¿no?, aquellas que se animen, pues puede ser, ¿no?, yo creo que algo que les puede ser de mucha utilidad, sobre todo pues por diferenciarse de la competencia, poder mostrar los avances, ¿no?, que van haciendo en el camino hacia la sostenibilidad. Bueno, es que también me haces pensar una cosa, que al final, si yo tengo un cliente que es una gran empresa, ¿no?, de la cual ellos están certificados en sostenibilidad, lo interesante es que con los que yo trabaje también estén certificados o me garanticen, ¿no?, ese mismo compromiso que yo tengo con la sostenibilidad, que mis proveedores me lo garanticen igual. Entonces, a lo mejor, aunque no sea obligatorio, yo creo que es bueno este podcast, ¿no?, pues para decir, te puede, como tú dices, diferenciar de la competencia el que tú estés certificado, aunque no tengas obligación, y los demás no, ¿no? Entonces, exacto. Un poco el objetivo de este podcast también es dar visibilidad, ¿no?, de la importancia de lo que es la sostenibilidad dentro del mundo empresarial y en concreto cómo afecta después indirectamente a los recursos humanos. Está ¿verdad? claro. Y es que además la sostenibilidad ha venido para quedarse. Tiene que estar ya en el día a día de las empresas, de las grandes y las pequeñas, y por lo que tú estás comentando, ¿no?, también que, claro, al final un cliente pues trabaja con una serie de proveedores y algunos pueden ser pymes, pero les puede llegar a exigir, ¿no?, a ciertos compromisos, ¿no?, ciertos pues bueno, requisitos que al final pues también aplican a empresas grandes, ¿no? Entonces, pues poco a poco tienen que ir alineándose y de hecho está previsto también que en breve, ¿no?, en un futuro cercano, pues todo lo que es la parte de CSRD, de reporte de sostenibilidad, pues también se aplique toda la cadena de suministro, ¿vale? Que es lo que sería toda la parte de la supply chain, ¿vale? Que al final, pues, una empresa exija también a todos sus proveedores, ¿no?, toda esa información y que se reporte toda esa información para que al final, pues, todo el mundo, ¿no?, pues quede pues englobado en esa transparencia, ¿no?, y en esta pues comunicación de datos, pues que al final aportan, pues bueno, confianza en el mercado. ¿Y cómo ves eso que, o sea, qué cambio tiene que tener la empresa, ¿no? Es decir, yo puedo decir, no, es que yo soy... Bueno, a mí me pasa, personalmente, en nuestra empresa dependemos de un grupo belga, que están certificados, somos 1.500 empleados, a nivel europeo estamos certificados en sostenibilidad. Y de hecho, cuando nos dijeron, oye, que aplicamos sostenibilidad, los protocolos y tal, ¿no?
claro, hay unos cambios que en realidad tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo podemos preparar a las empresas en el sentido de decir, oye, que hasta ahora esto no lo tenías en cuenta? Porque yo decía siempre, no, a nosotros nos aplica, ya somos muy sostenibles, ¿no? Porque intentamos esto, reciclar, lo otro, pero va un paso más allá, ¿no? Cuéntanos un poco qué implicaciones trae a la empresa, ya siendo pyme o no, porque al final todos somos empresas. ¿Qué implicaciones trae esto de la sostenibilidad? ¿Qué significa? Sí. Claro, al final la definición de sostenibilidad ahora mismo es como mucho más amplia que hace unos años, ¿no? Que a lo mejor estaba muy vinculada a medio ambiente, sí, ¿no? Pero lo relacionamos, ¿eh? Nosotros, exacto. O por lo menos yo, bajo mi ignorancia, era, nosotros ya reciclamos. Ya, pero creo que va mucho más allá. Exacto. ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, exacto. Incluye básicamente 3 pilares, que son toda la parte ambiental, luego toda la parte social, es decir, bienestar de trabajadores. Ahí ¿no? entraremos luego, exacto, sí. Todo lo que representa, y luego la parte de gobernanza, ¿no? Ese cumplimiento legal que tiene que demostrar la empresa, ¿no? Esas políticas de antisoborno, anticorrupción, ¿no? Y esa, pues bueno, buen hacer de la empresa, ¿vale? Básicamente, lo que en inglés, pues bueno, estamos ya muy habituados a escuchar del ESG, ¿no? De Environment, Social and Governance. Entonces, el reporte de sostenibilidad, ¿no? Enfocado a la ley de informes de sostenibilidad o a la CSRD, básicamente se basa en esos 3 pilares, ¿no? Y en reportar, ¿no? Identificar unos riesgos, una doble materialidad, ¿no? Unos aspectos materiales, y a partir de ahí dar toda una información asociada, pues, a esos 3 pilares, ¿no? De medio ambiente, social y gobernanza. Claro, en el tema gobernanza entiendo que también implica el Consejo de Administración, exacto, la responsabilidad, ¿no? Al Consejo, y que venga de arriba ya esa conciencia de sostenibilidad, dejar ahí los pasos y las marcas de que realmente es así, y hay un compromiso por parte del Consejo de Administración, con el visto bueno de la Junta General, por supuesto, pero como es una responsabilidad del Consejo también en realidad, ¿verdad? Aterrizar esto exacto, en sus... Claro, implica toda la organización, desde, ¿no? socios, accionistas, ¿no? O sea, al final es súper importante que toda la organización esté implicada. Y al final, pues claro, aplica, pues, a los órganos, pues, de gobierno, ¿no? De todas las compañías, y desde ahí, pues, el tener un protocolo, hay un código ético, claro, ¿no? Manuales de buenas prácticas, ¿no? Pues bueno, de toda una serie de aspectos que tienen mucho que ver con la gobernanza, ¿no? Y el buen hacer de la empresa, y luego, pues, con todo lo que representan los otros pilares, ¿no? del ESG. Que además también te da como un punto de seriedad, ¿no? Un punto de profesionalidad como empresa, el tener la memoria certificada en sostenibilidad, no tan solo para que los clientes te compren y seguir la cadena de la obligación, pero también como empresa seria, sólida, para atraer talento incluso, para decir, oye, es que estás en una empresa que aquí cumplimos con esto, porque la juventud también da mucho, ¿no? de valor a empresas sostenibles, el tema socialmente comprometido. Sí, y yo creo que es algo que las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Pues valoran, ¿no? Al final, pues yo creo que es muy importante que en la empresa, ¿no? Se intenten, pues, buscar acciones, ¿no? Medidas, pues, para el bienestar de los trabajadores, ¿no? La igualdad, ¿no? El trabajar. ¿Qué entraría dentro? Sí, explícanos desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué entraría dentro de lo que es la sostenibilidad? ¿En qué nos tenemos que basar, o qué puntos importantes como mínimo debemos cumplir con la sostenibilidad? Claro, a nivel de recursos humanos hay varios aspectos muy importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es toda la parte de formación, ¿no? Uno de los indicadores, ¿no? que se suele reportar con mucho detalle es las horas, ¿no? que se invierte en formación en los distintos puestos de trabajo, ¿vale? O sea, para cada diferentes categorías, pues las horas que se han dedicado en formación, tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? Todo esto viene muy marcado en función en base a en qué indicadores vamos a reportar, ¿vale? Los que habitualmente están utilizando las empresas españolas para cumplir el estado de información no financiera es el GRI, ¿vale? Que son los Global Reporting Initiative, que son unas guías, ¿no? Con toda una serie de indicadores, ¿vale? Que están agrupadas en indicadores, pues, de guías sectoriales, guías materiales, ¿vale? Hay guías, pues, por ejemplo, específicas para sectores, pues, de agricultura, sectores de minería, ¿no? Y luego, pues,
hay guías para guías materiales, que se le llama, pues por ejemplo, pues energía, cambio climático, vale, empleo, formación, ¿vale? Hay diferentes guías y ahí viene todo muy pautado de exactamente cómo se tiene que reportar la información, ¿vale? Entonces, a nivel de recursos humanos, claro, es importante, ¿no?, participar en todo lo que se identifica como material en lo que será el reporte de sostenibilidad, ¿vale? Vale. Es decir, que riesgos, oportunidades, ¿no?, que de alguna forma pues, es más material y hay que informar de ello, ¿vale? Entonces, de todos esos indicadores, pues muchos tienen que ver pues, con la parte de empleo, ¿no? Pues cuántos contratos pues, se han realizado altas nuevas en la empresa, si ha habido despidos, si ha habido vale, pues permisos pues parentales, ¿no?, o de maternidad, ¿vale? O sea, esto se recoge en este informe, exacto, digamos, es información que necesitamos. Vale. Sí, que en función de la materialidad, pues cada empresa, en función de ese ejercicio, ¿no?, de identificar, pues bueno, ¿no?, de todos los grupos de interés, ¿no?, de todas las partes interesadas, ¿no?, que una parte interesada en la empresa pues son los empleados, son los accionistas, son los proveedores, son los clientes, stakeholders, ¿vale? ¿no?, que exacto, decimos los stakeholders. Exacto, ¿no? Pues hay que identificar, ¿no?, para ellos, ¿no?, y para lo que es la actividad de la empresa, pues qué es material y a partir de ahí informaremos de eso que es material. ¿Vale? Sí que hay unos mínimos de indicadores obligados, ¿vale?, que hay que reportar y luego pues lo que se identifica como material en función pues de esos riesgos, impactos que tiene la empresa. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que es recursos humanos, ¿no?, pues claro, es muy importante su rol porque realmente pues claro, los empleados son una pieza fundamental en cualquier organización. En cualquiera, ¿vale? Entonces, pues es muy importante pues recopilar bien esa información, ¿vale? O sea, tener un buen cuadro de mando en el cual podamos sacar de forma fácil eso, que a veces parece obvio, pero es cierto que a veces es complicado. Es complicado. Sí. ¿No? Vas a una empresa y dices, dime plantilla media, hombres, mujeres, espera que necesito un día para sacar esa info. Muchas veces a fecha de hoy, que es como muy raro, ¿no?, de entenderlo, aún hay muchas empresas con esas dificultades, ¿eh? O sea que imagínate. Sí. Y además luego hay que tener en cuenta que a la hora de verificar, pues claro, lo que hacemos es que todo ese contenido que se ha publicado en la memoria, ¿no?, y que tenemos que revisar que se ajuste pues al estado de información no financiera, ¿no?, y en un breve futuro pues a todo lo que marca la CSRD, pues claro, tenemos que trazar toda esa información, es decir, cuando nosotros, ¿no?, en el cuadro de formación, cuando nos vienen las horas de formación, pues tenemos que confirmar con la persona de recursos humanos, ¿no?, cómo se ha llegado a esas horas. Claro, no solamente es decir 100 y ya está, ya me lo creo, cómo has llegado hasta aquí. ¿no? Imagínate. Cómo recopilas la información, ¿no? Si tienes pues a lo mejor algún aplicativo, ¿no?, donde tengas reportadas todas las formaciones que se realizan y al final pues es algo muy automatizado o no. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque si no, a la hora luego de confirmar el dato, a veces hay como que volver a construirlo, todo, ¿no? Exacto, claro. Y ahí ya sí que se pierde un montón de tiempo. Entonces esto es súper importante, que al final, cuanto más automatizado y más fácil sea identificar dónde puede haber a lo mejor, ¿no?, algo que no esté del todo bien o que falte alguna parte de información, pues mucho más fácil. Claro. ¿Vale? También nos preguntaban, ¿no?, en nuestros auditores en sostenibilidad, te digo desde la práctica, desde lo que nosotros hemos vivido, por si puede ayudar a nuestros oyentes, es, oye, ¿cómo se desplazan los trabajadores, aparte de la formación, de las horas y tal? Es cómo se desplazan tus trabajadores, cuánto de huella de CO2 se usa para venir a trabajar a tus instalaciones, ¿no? Entonces, como que el medir eso también era una cosa que para nosotros era como, pues es que no lo sé, no nos hemos parado nunca a pensar. Sí que motivamos el transporte público, etc., pero no hemos parado a pensar eso, ¿no? Y el medir esto también como que es algo un poco relevante, creo, en el mundo de la sostenibilidad. De hecho, claro, has comentado ahora, ¿no?, una palabra, ¿no?, una parte muy importante de la sostenibilidad, que es toda la parte de huella de carbono, ¿no? Claro. Porque al final todas las empresas, ¿no?, y al final toda la sociedad tenemos que ir hacia la descarbonización, ¿no? Tenemos que ir avanzando, ¿no?, para intentar llegar a ser a cero emisiones, ¿no?, neutral carbon en 2050. ¿Vale? Exactamente. Entonces, pues hay todo un camino por hacer. Pero eso en la cultura de las empresas, a fecha de hoy, creo que, bueno, no hablo por todo el mundo, pero
a mí como me sorprendió esta pregunta, digo, claro, sí tiene todo el sentido del mundo, pero yo no me lo había planteado hasta ahora. Yeah. Y es verdad, sí, ¿no? Entonces, cuando lo mides... Sí, cada vez más, claro, las empresas, pues bueno, están, ¿no? ¿Qué medidas toman? O sea, ¿qué hacen o qué cambian versus lo que hacían antes? Claro, el primer paso y fundamental primero es calcular, ¿vale? Es decir, pues bueno, ver cómo voy a recopilar toda la información y saber exactamente qué fuentes de emisión tengo, ¿vale? Y qué toneladas de CO2 está originando mi actividad, ¿vale? Entonces, si nos centramos a todo lo que es la parte de desplazamientos de los trabajadores, ¿vale? Pues normalmente aquí lo que se suele hacer es pues, hacer una encuesta a los trabajadores, exacto, para saber y conocer pues qué medio de transporte utilizan para llegar al trabajo, cuántos viajes hacen al día, si a lo mejor solo pues, ida y vuelta o van a comer a casa y entonces ya hay 4 viajes, si a lo mejor vienen en autobús, si comparten vehículo, si hacen teletrabajo. O sea, es una encuesta un poco compleja, ¿no? Que es muy importante pensar bien todas las preguntas para que luego cuando tengas la información pues, sea pues, ya muy representativo, ¿no? Pues si a lo mejor hay alguien que viene en bicicleta, si el vehículo que utiliza un trabajador es diésel o es gasolina, ¿vale? Tenemos que llegar un poco a ese detalle de preguntas. Y con esto, pues en base a unos factores de emisión y al final, pues bueno, unas metodologías que hay establecidas, pues se calcula la huella de carbono, ¿vale? Y esto nosotros en Applus pues llevamos ya muchos años verificando las huellas de carbono de las organizaciones, ¿vale? Entonces, pues además es una información relevante a incluir en las memorias de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, va todo como muy enlazado, ¿eh? La huella de carbono, pues es uno de los aspectos, ¿no? Y de los indicadores que hay que reportar en el reporting de sostenibilidad. Claro, ¿y qué compromiso? Imagínate, ¿no? Que a mí me sale una huella de carbono alta, pues porque yo estoy en un polígono, me invento, estoy en un polígono y mis empleados, pues ahí no tengo transporte público. O sea, ¿qué niveles de compromiso tengo yo en bajar esa huella de carbono, ¿no? Si yo tengo el sitio donde lo tengo, los empleados tienen que venir en coche y, bueno, claro, puedo obligarles a comprar un coche eléctrico también, eso es una medida. Pero entiendo que a veces hay cosas, hasta qué punto estamos como obligados a bajar esa huella de carbono o a llegar a un mínimo o no pasar de un máximo. Porque eso es un hándicap para nosotros, porque es con cosas que no tenemos muchas veces en nuestro terreno para poder solucionar. Entonces, ¿cómo se convive eso con las empresas? Claro, al final lo que hay un poco que analizar es que igual hay una fuente de emisión, como puede ser, ¿no? la categoría de desplazamiento de trabajadores, que para lo que es la organización, la huella es bajita comparado con otra fuente de emisión, ¿no? Pues porque a lo mejor, pues no sé, es una gran consumidora de electricidad y todas las máquinas que utiliza dentro de su nave de producción, pues consumen mucha electricidad y entonces pues igual es más preferible hacer alguna acción para reducirlo, o es más fácil a priori hacer acciones para reducir, ¿no? El consumo eléctrico o para comprar energía renovable o hacer alguna instalación pues de energía solar, ¿vale? Que a lo mejor no ir directamente a poder reducir las emisiones de los trabajadores, ¿no? Para llegar al puesto de trabajo. Vale, o sea, no hay ningún compromiso de decir, mira, si ahora estás, no me invento, no sé cómo se mide, pero a 100, pues tienes que llegar en 2 años a 80, porque hay cosas que hay cosas que no están en mis manos de poder reducir, ¿no? Claro, es algo un poco gradual, que al final pues todos tenemos que ir empezando, ¿no? a hacer esos cálculos, ¿no? A verificar para confirmar que realmente, ¿no? Esos cálculos están bien hechos y ya tenemos la guía para poder actuar, ¿vale? Y luego al final, claro, el timing un poco se lo marca cada empresa en función del sector, el tamaño de empresa, si a lo mejor tiene grandes clientes que les interesa ir rápido, exacto, ¿no? Y que exigen a la cadena de suministro que ya hagan acciones, porque esto, pues, por ejemplo, en Applus nos encontramos, ¿no? Que tenemos ciertos clientes que lo que hacen es solicitar a sus proveedores la huella de carbono y exigir un plan de descarbonización, ¿vale? En un inicio, pues los requisitos, ¿no? Y los objetivos que se marcan son bajitos porque al final, pues bueno, hay que ir poco a poco, pero ya se está haciendo. De hecho, en Applus tenemos una herramienta que lo que permite es que las organizaciones calculen la huella de carbono, ¿vale? Y un cliente puede monitorizar la huella de carbono de sus proveedores. Hombre, ¿vale? O sea, un poco, claro, esta es la finalidad, ¿no? A lo que tenemos que llegar, porque al final un cliente, ¿no? Una actividad, ¿no? Yo soy, pues, no sé, una planta que, no sé, que fabrico estas tazas, pues claro, yo necesito toda una serie de proveedores y quizá todos esos proveedores generan más emisiones, ¿no? Pues porque al final la arcilla, pues,
viene a lo mejor de una planta que está muy lejos. Claro. Para lo que son pues a los colores, pues utilizo unos productos pues también vienen de otro fabricante. En el proceso pues igual consumo varios combustibles, ¿no? Y a la hora de poner la arcilla en el horno pues también hay unas emisiones. O sea que al final, claro, necesito que todos esos proveedores también vayan, vayan, ¿no?, en la misma cadena que estoy dando yo, con la misma seguridad y garantías que doy de producto, es porque los que tengo detrás de mí están trabajando en la misma. Exacto, ¿no? Tienen que ir haciendo acciones, porque si no, por mucho que yo haga y reduzca mis emisiones, al final todas las emisiones que se llaman indirectas, exacto, ¿no? De todos esos proveedores, ¿no? O de la empresa de transporte que contrato, pues para que le lleguen esas tazas a mis clientes. Pues claro, ahí también hay que actuar. Entonces, pues claro, implica a todos al final. Sí, no, es un mundo que es verdad que cuando hemos empezado a entrar nosotros, como que se te abre un mundo totalmente desconocido, ¿no? Al cual no prestábamos demasiada atención. Como humanidad creo que deberíamos prestarla a todos, desde una persona física normal, un humano, digamos, hasta cualquier gran corporación, ¿no? Que es la suma de todos, y tener esta cultura de sostenibilidad y trabajar o vivir bajo esto, creo que nos puede hacer un mundo, bueno, creo no, nos tiene que hacer un mundo mucho mejor. Sí. Es cierto que también, como en las empresas llevamos tantas regulaciones encima, pues parece que es una regulación más, pero también es una contribución, ¿no?, al planeta. Creo que al final es asumirlo como algo interior, ya no por obligación legal de hacerlo, sino por obligación moral, ¿no? Ese pequeño granito de arena que podamos dar al planeta o dejar para nuestros hijos o nuestros hijos nietos o a la población en realidad que quedará para un futuro, ¿no? Pero es cierto que cuesta un poco, pero también veo que no es muy complicado. Es decir, no es como un cumplimiento que nos va a exigir demasiados cambios en la organización, en las personas. Hablo más desde el punto de vista de personas, quizá mucho más a nivel de inversión económica. Exacto, va a ser procesos productivos. Creo que ahí aplicará mucho más, o aplica la ley de sostenibilidad, no tanto a personas, ¿no? A trabajadores al final. Bueno, es concienciar a la plantilla de pues, el uso de residuos, ¿no? El uso de cómo accedo al trabajo. Creo que puede venir mucho más enfocado así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, reducción de consumos, ¿no? O sea, al final realmente, pues bueno, cualquier empresa, ¿no?, puede hacer muchas acciones, ¿no?, pues para ir hacia, ¿no?, haciendo el camino, ¿no?, hacia esa descarbonización, ¿no? Y bueno, y que al final pues se sea lo más sostenible posible. Pero sí que es verdad que a nivel regulatorio, ¿no?, porque antes cuando hablábamos de los desplazamientos de los trabajadores, ¿no?, en itinere al lugar de trabajo, pues bueno, pues me he acordado, ¿no?, que también, pues ahora mismo, por ejemplo, hay determinadas empresas que por volumen ya tienen que hacer un plan de movilidad. Sí. ¿Vale? Es verdad. De hecho, creo que el plazo era agosto de este año, ¿no? Y bueno, que al final, pues bueno... Se va adelantando. De hecho, pues bueno, muchas empresas nos consta que ya lo han hecho, pero sí que es verdad que, bueno, que hay mucho camino por hacer, ¿no? Pero hay ese plan de movilidad. Luego, en función del tipo de empresa, pues hay toda una serie de reglamentos de baterías, depende de qué sectores pues les aplicará. Bueno, de hecho les está aplicando ya un reglamento europeo de CBAM, ¿vale? O sea, que al final, pues bueno, hay mucha regulación, hay ¿no? muchas normas, ¿no? Porque están, pues bueno, desde la ISO de compra sostenible, la ISO PAS para ODS, para certificar la contribución de los ODS de las empresas, ¿no? Claro, todas estas certificaciones, ¿no?, agrupadas, como que te dan ya la certificación en sostenibilidad, ¿no? Te ayudan, digamos. Claro, te van, ¿no?, de alguna regulando. forma aportando cada una, ¿no?, pues esas partes que son necesarias para al final, pues bueno, mostrarte pues transparente de cara a la competencia, ¿no? Y ir haciendo todo ese camino, porque al final, pues bueno, toda la parte de circularidad, ¿no? Al final, ¿no? Sí, también. Ya toda la parte, ¿no?, de procesos lineales, ¿no? Pues eso nos tenemos que olvidar. Todo tiene que volver a la circularidad, ¿no? Y por tanto, pues también pues hay un reglamento de ecodiseño que también se va a empezar por unos determinados productos a exigir pues un pasaporte digital de producto donde venga pues esa huella de carbono, que esto ya toda una serie de información. Se está empezando a trabajar. Sí, porque lo he escuchado, he escuchado algún podcast y he leído alguna información relativa que ya en algunos productos ya se está empezando a hacer este ID, ¿no? Sí, porque de hecho en el reglamento establece un poco ya cuáles son los
sectores prioritarios, ¿no? Por ejemplo, toda parte más de alimentación, pues de momento lo deja fuera, ¿no? Pero luego lo que son pues lubricantes, detergentes, neumáticos, ¿no? Textil, pues todos esos van como a venir primero, ¿no? Entonces, claro, las empresas se tienen que ya empezar a ir adaptando, ¿no? Al final, si tú tienes que poner en tu producto a la huella de carbono de producto, ¿no? Es decir, de esa taza, ¿no? Exacto, cuántas emisiones, ¿no? Genera la producción de esa taza, pues claro, te interesa que sean las menores posibles, ¿no? Igual si eres el primero, pues bueno, tu cliente no tendrá con quién compararte, sí, ¿no? Claro. Y dirá, mira, pues ya lo están haciendo, ¿no? Pues ya es una parte importante, ¿no? O ya es una ventaja con ese proveedor. Pero cuando ya todos ¿tienes lo estemos haciendo, ya también igual? Exacto, pues no se comparará. Ostras, esta taza pues tiene, no sé, 0,2 kilos de CO2 y la otra pues tiene 0,4, ¿no? Claro. Entonces yo, si quiero ir hacia la descarbonización, tengo que tender a elegir a ese proveedor pues que tiene ese producto con menos emisiones. Claro. No es que al final se ha ralentizado todo un poquito, ¿no? Con la situación económica global, bueno, la situación que tenemos, ¿no? Sí. Y se ha frenado porque ha habido algún reglamento, pues que bueno, como la CSRD o como por ejemplo el de baterías, pues que ya tenía que ser de aplicación, ¿no? Y de momento, pues se ha ido, pues, exacto. Y el de baterías concretamente, por ejemplo, se ha retrasado pues para la parte de due diligence, pues un par de años. Vale. O sea que al final, pues bueno, venía todo como muy fuerte y al final, bueno, se ha frenado un poquito. Bueno, la realidad es eso, claro. Exacto, ¿no? La realidad de las empresas, ¿no? Y de al final de poder asumir todo esto y hacer los cambios que tocan hacer. Que es normal, que mejor también, porque así nos da tiempo como que poco a poco a incluirnos todos en este nuevo marco de sostenibilidad y esta nueva forma de ver las empresas desde el punto de vista más de sostenibilidad. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque tengo la duda, y seguramente que tú me la resolverás, es, ¿hay algún registro en el cual yo pueda ir a ver de las empresas que están certificadas en sostenibilidad? ¿Hay algún registro estatal o algún registro privado en el cual podamos decir, mira, esta empresa, voy a buscarla, está certificada en sostenibilidad? ¿Cómo funciona esto a nivel de registro? Claro, aquí en función del producto del que hablemos, por ejemplo, toda la parte de huella de carbono, hay un registro del ministerio donde las empresas pueden registrar su huella de carbono, ¿vale? Y de hecho, pues hay muchas empresas ya que lo tienen registrado y de hecho aquí en Cataluña, por ejemplo, está el registro de acords voluntaris, ¿vale? Que también pues hay empresas, ¿no? Que tienen, pues verifican su huella de carbono y tienen el registro en acords voluntaris y esto es consultable y puedes ver pues qué empresas lo tienen registrado, ¿vale? Y luego, a nivel interno de A+, ¿vale? Nosotros como entidad de tercera parte y de certificación, pues tenemos en la web accesible la consulta de, pues previa solicitud, de confirmar si una empresa está certificada en un determinado esquema o no. Aunque se hayan certificado con A+ o con otra certificadora. En caso con A+, los que vosotros habéis certificado en realidad. Exacto. Pues está muy bien. Sí. Bueno, porque así también es, como hay un registro más o menos público, ¿no? De poder consultar qué empresa está certificada o por buscar proveedores, ¿no? Pues como tú decías, pues prefiero buscar un proveedor de este sector que esté certificado porque me ayuda a seguir con mi cadena de certificaciones, ¿no? Sí, vale, interesante. Y luego para la parte de reportes de sostenibilidad, las empresas que están obligadas tienen la obligación de tener a disposición el reporte de sostenibilidad, ¿vale? O sea que al final no se presenta en ningún sitio. Lo tienen que tener a disposición en caso de inspección, entiendo. Exacto. Pero no hay un sitio en el cual tenga la obligación de registrar. No, vale, de momento supongo que al final acabarán exacto, pero de momento no. Vale, vale, genial. Sí. Bueno, nos has aclarado mucho. La verdad es que a mí me ha encantado porque tenía dudas como usuaria, ¿no? de lo que es la sostenibilidad. Creo que ha sido muy interesante nuestra conversación y podemos haber despejado dudas a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. Así que, Carla, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación y lo que necesitéis. Sobre todo compartir conocimiento, ¿no? Que es un poco el objetivo de este podcast. Sí. Y de sostenibilidad pues todavía queda para mucho, ¿no? O sea, realmente, pues... Ese es el principio, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, así no nos aburrimos, ya nos va bien. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos un día más aquí a nuestro canal de podcast. Os animo a que os suscribáis, le deis like y nos vemos en próximas emisiones. Un placer estar con vosotros, de verdad.